Bien, mis amados hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Ahora damos inicio a la predicación y continuamos con la serie de Primera a los Corintios. Continuamos en el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a esta iglesia. Una iglesia que en cierta medida hasta ahora ustedes ya conocen. Conocen bastante de su contexto. Vamos a estar ubicados en el versículo 5 hasta el versículo 9. Ese será nuestro texto en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo, sino ministros por los cuales habéis creído? Y eso según el Señor concedió a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro, queremos rogarte en esta mañana que a fin de que tu nombre sea exaltado, tu palabra sea bien trazada y tu iglesia edificada, nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu, dándome a mí la capacidad de transmitir, de exponer, y dándole a mis hermanos, Señor, la capacidad de poder entender, de comprender y de estar atentos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Imaginemos, mis hermanos, a un labrador. Ya ustedes conocen a qué se refiere ese oficio. Perdón, a un agricultor que, como es común, cada mañana se dirige a desempeñar su labor y para ello lleva consigo una serie de instrumentos que le son esenciales para desempeñar su labor. Entre esos podemos pensar en una pala, en una azada, en un rastrillo y en una carretilla. Pueden haber algunos otros, pero no es necesario mencionarlos. Y en una ocasión, mientras él está desempeñando su labor, nota que se empieza a gestar una discusión entre dos instrumentos que él utiliza para desempeñar su labor. Y es entre la pala y la azada. Y la pala empieza a discutir contra la azada, diciéndole que ella es de suma importancia para la labor que desempeña su dueño. Y la azada no se queda atrás y empieza a replicarle, a decirle que eso no es cierto, porque sin ella la tierra no podría ser bien tratada. Y se gesta una discusión que parecía no acabar pronto. Y el dueño de ellas, percatándose de esto, les dice que por qué discuten si al final de cuentas ambas son útiles para la labor que él desempeña. No es que una sea más útil que la otra, sino que cada una cumple una labor distinta, pero todas en pro del mismo beneficio. No siendo eso suficiente, también les dice que no tienen nada de qué gloriarse porque ellas en sí mismas no son nada, que el éxito de su labor no depende en sí de ellas, sino de el buen uso que él les dé. Este trabajo de la agricultura no consiste tanto en las herramientas. ¿Son útiles y necesarias? Sí, pero no son todo. El éxito depende de la destreza de aquel hombre que las maneja. Y asimismo, mis hermanos, es el reino de los cielos. Asimismo funciona con nuestro Dios. Todo lo que servimos dentro de una iglesia somos simples instrumentos en manos de Dios, donde el éxito de toda esta labor que consiste en la extensión del reino de Dios depende de la sabiduría, de la omnipotencia y la habilidad
de Dios que nos usa. Y es por eso que en esta mañana he titulado esta enseñanza o esta pequeña predicación, no a los hombres, sino a Dios la gloria. No a los hombres, sino a Dios la gloria. Y como ya hemos mencionado en otras ocasiones, hablando de los problemas que había en la iglesia de Corinto, hemos podido mencionar el hecho de que ellos estaban divididos como iglesia respecto a sus servidores, respecto a sus ministros. Pues unos decían ser de Pablo y otros decían ser de Apolos. Y esto se gesta debido a que ellos tenían un mal entendimiento de cómo deben verse los servidores de Dios, los ministros de Dios. Para ellos, para algunos de ellos, Pablo era una persona muy importante, para otros lo era Apolo. Y ellos creían que la habilidad que estos hombres poseían dependían de sí mismos. Tal vez la claridad del apóstol Pablo era algo nato en él y ellos admiraban eso. Pero los otros que buscaban más la elocuencia miraban a Apolos y decían, este hombre no tiene comparación. Pero en ningún momento llegaron a pensar, según lo que podemos ver en el texto, que esto que ellos poseían eran dones de Dios. De tal manera que la gloria no estaba en ellos, que los que debían ser vistos no eran ellos, sino Dios, que daba dones. Y estos dones no son solamente Pablo y Apolo, sino los dones que Dios le ha dado a estos hombres para desempeñar su labor. Los corintios estaban totalmente confundidos. Ellos estaban poniendo la mirada en el lugar incorrecto. ¿Dónde? En las cosas de aquí, de la tierra. Tenían una vista muy corta. No eran capaces de ver más allá de lo que simplemente se ve con estos ojos físicos. No tenían, en otras palabras, discernimiento para pensar, wow, qué don el que el Señor nos ha dado. Bendito sea nuestro Dios que nos los ha dado. Sino que decían, gloria a Pablo, gloria a Apolos, qué hombres tan grandes los que el Señor nos ha dado. Y Pablo, a fin de sacar esta idea de la mente de los corintios, esta idea errada, se propone explicarles que la gloria es de Dios, que el éxito de todo este trabajo no es ni de Apolos ni es de Pablo, es de Dios. Y eso es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Hay ideas que constantemente se están repitiendo, son dos ideas, Pablo y Apolos como ministros de Dios, y vemos también la idea de Dios como aquel de quien depende el éxito de esta labor. Y en los versículos anteriores, como lo vimos en la predicación pasada, que posible muy pocos de ustedes estén recordando ahora debido al mucho tiempo que ha pasado, y es entendible, Pablo les va a explicar por qué él considera que ellos están actuando como simples hombres, es decir, como niñitos en la fe, como inmaduros espirituales. Es por eso que él les va a decir como carnales, no que lo sean, sino que se parecen. Y la razón por la que Pablo emite esta acusación se fundamenta en el comportamiento que ellos estaban teniendo, en las divisiones o en esta división que había en la congregación. Y es por eso que Pablo les va a decir, habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y pensemos, mis hermanos, imaginemos que acá se gesta una división entre el hermano José y mi persona, porque algunos creen que José es mejor y porque otros creen que yo soy mejor. ¿Acaso no es eso una actitud inmadura? ¿Acaso eso no evidencia la inmadurez, la carnalidad en la que se encuentra la congregación? Claro que lo evidencia. Ahora Pablo les va a preguntar, para llevarlos a reflexionar acerca de por qué ellos están actuando de esa manera, con la siguiente pregunta. ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolo? Es una pregunta bastante importante, porque esta pregunta es la que, como ya he mencionado, los va a llevar a reflexionar y a caer en cuenta.
Cuando ellos empiecen a considerar quién es Pablo y a pensar, bueno, ciertamente Pablo es un hombre común como nosotros, ciertamente tal vez con mejores habilidades, pero no es más que eso, ellos van a empezar a pensar, estamos equivocados, nos estamos yendo por lo que no es correcto, estamos dando la gloria a quien no se lo merece. Y eso es lo que Pablo se propone hacer, que ellos asienten cabeza, que puedan reflexionar acerca de la actitud inmadura en la que están comportándose. Y creo que la forma en la que el apóstol Pablo lo hace es muy buena. En lo personal me gusta. Cuando veo a una persona que tiene un error doctrinal o que está actuando de una manera no acorde con aquella en cómo debemos actuar, me gusta llevarla a reflexionar con preguntas. El problema es que hay algunos que quieren ser que les gusta escabullirse y oír a las preguntas, pero creo que es la mejor manera de hacer reflexionar a las personas. Y Pablo mismo responde en esta pregunta, ¿qué es lo que son él y Apolos? Vean lo que Pablo va a decir. Ministros por los cuales habéis creído. Ministros por los cuales habéis creído. Otra traducción dice, siervos por los cuales habéis creído. La palabra aquí en el original es la misma palabra que se utiliza para diáconos. La palabra diáconos viene de una palabra griega que significa servidores. Eso es lo que nosotros somos. No somos más que servidores. Y cuando usted se pregunta qué significa ser un servidor, usted ya puede tener una idea de lo que son Pablo y Apolo en relación al servicio que ellos desempeñan en la iglesia. ¿Qué es un servidor? Es alguien que sirve a un grupo de personas, pero que ha sido comisionado por otro. Esa persona que sirve primeramente ha sido comisionada. Eso implica que hay alguien mayor detrás de él. En este caso, ¿quién es? Nuestro Señor, Dios. Él es aquel que nos ha comisionado. Y eso es lo que Pablo va a decir más adelante, cuando dice, y eso según el Señor concedió a cada uno. Y algo importante, mis hermanos, es que Pablo, como algunos decimos, el apóstol de apóstoles, se pone al mismo nivel de Apolo. Y esto lo va a decir luego en el versículo 9, cuando dice, porque nosotros, hablando de sí mismo y de Apolos, una vez más, dice, somos colaboradores de Dios. Pablo no dice, yo soy mayor que Apolos. Yo hago la pregunta, ¿podía Pablo decir que era mayor que Apolos? En cuanto al ministerio que a Pablo se le había encomendado, ciertamente era mayor que el de Apolos. Era apóstol directamente comisionado por Cristo, encargado de establecer el fundamento para la iglesia. La sana doctrina, aquella en la cual nosotros nos basamos para edificar esa congregación. ¿Eso lo puso quién? ¿Apolos? No, lo puso Pablo como uno más del grupo de los apóstoles. Ciertamente era más. No obstante, Pablo dice que él y Apolos son colaboradores de Cristo. Algo que podemos ver acá, mis hermanos, es la humildad del apóstol Pablo. Porque él sabía, como ya lo hemos mencionado y explicado, su ministerio era mayor. Apolos no había sido comisionado por Cristo. A Apolos Cristo no se le apareció y le dijo, te encomiendo para que muchos crean por medio de ti, como sí sucedió con Pablo. Apolos era un predicador laico más. Ahora, ¿qué es un predicador laico? Es un predicador que no cumple ningún rol como oficial dentro de la congregación. No es pastor ni diácono, no es oficial, pero predica el evangelio. Un ejemplo, mi persona, el hermano Ricardo, el hermano José, somos maestros y predicadores laicos porque no tenemos el rol de oficiales dentro de la congregación. Pero Pablo sí era un oficial. No era un diácono, no era un pastor,
era un apóstol. Sin embargo, él va a decir, somos siervos del Señor. Apolos era un recién allegado al Evangelio. Ciertamente era elocuente, pero Aquilas y Priscila tuvieron que tomarlo para enseñarle un poco más a fondo la doctrina del Señor, porque no la comprendía del todo. ¿Quién hizo eso con Pablo? A Pablo no le enseñó ni Priscila ni Aquilas. Si vamos a Gálatas, le enseñó directamente el Señor Jesucristo por medio de revelación. Ciertamente podemos ver que en todo esto Pablo lleva más ventaja en comparación con Apolo. Sin embargo, dice, somos siervos del Señor, somos colaboradores del Señor. La iglesia de Corinto debía entender esto. Lo entendía Pablo. Pero ¿de quién lo aprendió Pablo? De nuestro Señor Jesucristo. El cual, al igual que nosotros, dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Para Pablo su referente era Cristo. Si Cristo, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Salvador, se consideró siervo siempre, ¿por qué yo no? Esto debo enseñarle a la congregación, y eso es lo que Pablo se está proponiendo hacer acá. Los corintios debían cambiar su perspectiva totalmente de quién era Pablo y de quién era Apolos. Debían empezar a verlos como personas que eran iguales, en el sentido de que ambos eran útiles para la extensión del reino, así como la pala y la azada, o cualquier otro instrumento que sean útiles para la labor que usted desempeñe en su trabajo. Ellos debían aprender a verlos como iguales, ninguno mayor que otro. Y Pablo dice, versículo 5, y eso según el Señor concedió a cada uno. Pablo reconoce que ambos son siervos del Señor, pero que cada uno desempeña aquello conforme a lo que el Señor le ha concedido. El Señor es soberano a la hora de conceder dones, a la hora de capacitar a sus siervos. A algunos les da más, a otros les da menos. Algunos producirán al 30, otros al 70 y otros al 100 por uno como cristianos. Asimismo, aplicamos ese principio a aquellos que sirven como maestros y predicadores de la iglesia. Porque Pablo, mis hermanos, y quiero aclararlo, no está hablando aquí de cualquier o de todos los servicios que se desempeñan dentro de la iglesia. Pablo está aquí hablando única y específicamente de la predicación, de aquellos que predican, de aquellos que enseñan, porque ese es el problema que se veía en los Corintios. Pablo no está hablando aquí de los otros servicios. No obstante, hay una aplicación del principio. Todos los que servimos, ya sean ordenando las sillas, pasando el trapero, lavando los baños, desempeñamos una labor que es en pro de la extensión y el avance del reino del Señor Jesucristo. Donde yo tampoco puedo decir que yo, por cuanto soy predicador del Evangelio, soy mejor que el que trapea. Todos servimos en virtud de un mismo fin. Al menos que en su corazón usted sirva para su propia gloria, para ser visto por los hombres. A Pablo se le había concedido de parte de Dios el ser apóstol, el ser un hombre claro y preciso a la hora de enseñar. A Pablo se le había concedido también en la soberanía del Señor el no tener ni siquiera en ocasiones donde recostar su cabeza, porque él lo va a decir en la carta a los Filipenses. He sabido vivir en abundancia y en escasez. Había momentos en que Pablo no tenía nada. Y Pablo, a fin de no ser de carga para la iglesia, él trabajaba haciendo tiendas. Y eso no era que le generaba mucho. Aparte de que no era todo el día lo que lo hacía, porque tenía que desempeñar la labor del ministerio. Usted entenderá que un pastor que está dedicado a la congregación no puede dedicarse a un trabajo a tiempo completo, porque usted debe saber que el alimento que él le va a dar a usted no va a ser el mejor, porque no va a tener el tiempo. Entonces Pablo, en virtud de no abandonar la iglesia por causa de su trabajo, desempeñaba este servicio a corto tiempo,
Pero Pablo no tenía comodidades, y para los corintios esto no era muy bueno. Algo como la iglesia de la prosperidad de hoy en día. Si tú no tienes, si tú estás enfermo, tú tienes poca fe, no eres un buen cristiano, estás en pecado, falso. ¿Quién como el apóstol Pablo hoy en día? Y vean cómo vivió. No obstante, por cuanto Apolos era más educado, debemos entender que también esto le fue concedido a él de parte de Dios. Mis hermanos, en la iglesia vamos a tener de todo. Ministros preparados, capacitados, elocuentes, cuidadosos con sus palabras, precisos, teológicamente claros, pero van a haber otros que no. Y nosotros debemos aceptarlos, debemos amarlos, siempre y cuando veamos que ciertamente ha sido dotado por Dios para enseñar. No como John Spitia, no como John MacArthur, no como Sugel Michelet, pero entendemos que él tiene un don, porque cuando se expresa, le entendemos. No hay confusiones. Pero no podemos empezar a demandar y a exigir cosas que Dios a esa persona no le ha dado. No podemos empezar a hacer comparaciones. Y lo he mencionado y no me cansaré de decirlo hasta que el Señor me permite estar acá. Estamos en un proceso donde se están añadiendo nuevos hermanos a la enseñanza y lo están haciendo bien. Están creciendo, están avanzando, pero tal vez no se adaptan del todo a lo que usted está acostumbrado a ver por YouTube. Usted no puede venir aquí a hacer comparaciones. Tal vez no son como yo, ni yo como ellos, ni ellos como John. Tal vez no son tan estructurados como el pastor John, pero no podemos empezar aquí a hacer esas comparaciones. Porque mis hermanos, el error de los corintios fue no entender que Dios da dones a su iglesia para la edificación de la iglesia. ¿Y qué hicieron ellos con esos dones? Destruir la iglesia. Los dones no son para un mal de la iglesia, son para el beneficio de la iglesia. La iglesia debe cuidarlos, debe valorarlos y debe procurar el crecimiento de ellos, porque el crecimiento de ella depende del crecimiento de estos dones. Si estos hombres que están sirviendo en la predicación no están creciendo, la iglesia no va a crecer tampoco. Porque ¿de quién se alimentan ustedes? Sino del pasto que les damos nosotros por medio del estudio que extraemos de la palabra del Señor. Los corintios estaban haciendo con los dones del Señor lo que ellos querían. El Señor ha dado dones a los corintios y grandes dones. Pablo, Apolo, ninguno acá tal vez va a llegar a compararse con alguno de ellos en la enseñanza y en la predicación, ciertamente, ¿no? Pero en lugar de valorarlos a ambos y cuidarlos a ambos y pensar que ambos serían de beneficio para ellos, empezaron fue a dividir la congregación, a decir yo quiero solo a Apolo. ¿Pero acaso no había nada aprovechable en Pablo? Y los que querían a Pablo, ¿acaso no había nada aprovechable en Apolo? Imposible. ¿Por qué? Porque hay alguien detrás de ellos que los está usando. Y Dios no da dones a su iglesia en vano. Cuando los da, es porque Él los va a capacitar y porque Él los va a usar para la labor que los está dando. Pablo quería que ellos entendieran que la labor que ellos desempeñaban les había sido dada por Dios. Mis hermanos, el hecho de que yo sea más elocuente no depende de mí. Es un don que Dios me ha dado. Y yo debo reconocerlo. Y es lo que Pablo va a decir más adelante. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Entonces, ¿por qué te jactas? El hecho de que yo sí haya podido ir al seminario, aunque no terminarlo, pero otros nunca lo han pisado, es porque al Señor le plació dármelo, pero no porque yo sea mejor que los demás. Y en caso de serlo, no se trata de mí,
Se trata de aquel que me está capacitando. Se trata de aquel que me está ayudando. De tal manera que la mirada no debe estar en quién. En el que está aquí enseñando. La mirada debe estar en aquel que dio ese don y que está respaldando y capacitando y ayudando al que está enseñando. Mis hermanos, no es John Espitia, no es William Gutiérrez, no es Diego Niño, no es Manuel Marrero, no es José García, no es Freyman Arevalo, no es el hermano Andrés Colmenares, no es el hermano Ricardo Zúñiga. Es Dios, mis hermanos. Ellos no merecen la gloria, la merece Dios, porque quien está edificando la iglesia es Dios. Ellos estaban viendo a Pablo y a Apolos como hombres muy grandes, de tal forma que querían pertenecer a alguno de ellos y empezar a crear grupos. Pero ellos no entendían que a quienes ellos pertenecían en realidad era a Dios. El dueño de toda esta obra es John Espitia. No, es Dios, es Dios. El dueño de toda esta obra no es Ricardo, no es Manuel, ni lo serán los otros que están empezando a enseñar. Es Dios. El Señor Jesucristo es el Señor de la casa. Así como un hijo que es heredero de su padre y él se conduce por la casa como suya y toma lo que quiere con libertad, asimismo el Señor Jesucristo. Pero los siervos de esa casa no tienen la misma libertad, no tienen el mismo valor, no tienen la misma importancia. Abraham nunca iba a tratar a su hijo como a su siervo, ni a su siervo como a su hijo. Por eso dijo, mira quién ha de heredarme, dame un hijo, porque un hijo es más valioso. Nosotros no somos hijos de esta casa, somos siervos de esta casa. Ojo, no estoy diciendo que no seamos hijos de Dios, pero el hijo que se conduce sobre esta casa como quiere y que es dueño de todo, heredero de lo del Padre, es Jesucristo, hijo legítimo, no por adopción como nosotros. Tal manera que así como se dice en las Escrituras que Cristo es el hijo de la casa, pero Moisés era un siervo, nosotros también somos como Moisés, un siervo. No somos indispensables para este servicio. El día de mañana, si usted no quiere servir más en la iglesia, el Señor levantará otro. Es algo que el pastor John me ha enseñado y me lo he metido en la cabeza. Yo no soy indispensable. Si yo mañana no quiero enseñar más, la iglesia va a seguir creciendo, va a seguir desarrollándose. No habrá ningún problema, porque el que está a cargo de la obra no soy yo, es el Señor. Pero el punto acá, mis hermanos, es que lo que tenemos, cada uno de los que servimos y que nos diferencia, algunos en mayor medida que otros, se debe a que Dios nos los ha concedido. El problema entonces sería que usted empiece a discutir con Dios, porque aquel le dio más y aquel menos, ¿no? Versículo 6, el apóstol Pablo va a decir, yo planté, Apolos regó. Y aquí Pablo va a mencionar la labor que cada uno de ellos ha cumplido. La labor de Pablo, ¿cuál fue? La de plantar la semilla del Evangelio en la vida de estos corintios. El primero que llegó a la ciudad de Corinto a predicar el Evangelio no fue Apolos, no fue Pedro, no fue ningún otro hombre, sino Pablo, conducido por Dios mismo para ir allá y hacer discípulos para su gloria, para establecer una iglesia para su gloria. Pablo fue el instrumento que el Señor usó para plantar el Evangelio en medio de ellos. Usted puede ahora recordar a aquel hombre o aquella mujer que Dios haya usado para predicarle el Evangelio a usted. Instrumentos en las manos de Dios, pero la gloria es de esa persona. Esa persona transformó su corazón, esa persona lo regeneró a usted. No. Con esto me atrevo a decir que Pablo también le quiere recordar a los corintios que lo estaban despreciando, que gran parte del crecimiento de ellos, del hecho de que sean cristianos, se lo deben a la labor de él.
Esta iglesia estaba despreciando a Pablo, tanto que Pablo más adelante tiene que defender su apostolado ante ellos. Pablo acá, por eso me atrevo a decir, les está tirando allí un dardo para decirles: recuerden que yo fui el que sembró entre ustedes. Tal vez lo que son hoy se debemos a Apolos, pero yo sembré, ¿sí? Y con esto quiero hacer una distinción entre sí reconocer a los hermanos, porque eso no está mal, pero no generar divisiones por medio de comparar a los hermanos. Pablo debía ser reconocido por haber plantado. La iglesia no lo estaba haciendo. Estaban agradeciendo solamente a Apolos, aquel que les estaba ayudando por medio de la predicación a alcanzar un mayor crecimiento. Apolos regó, y Pablo aquí estaba usando ilustraciones de cuestiones que ellos conocían bien, como la agricultura. Primero se planta, luego se riega, para que aquello que se plantó empiece a correr. La labor de Pablo fue plantar. ¿Eso tiene mérito? Tiene mérito y debe ser reconocido. La labor de Apolo fue regar por medio de la constante predicación de la palabra. En el caso de ustedes que han creído, ustedes ahora están creciendo. Pero, ¿cómo están siendo regados? Por medio de la predicación y la enseñanza de las Escrituras. No obstante, que se diera un fruto o que hubiese un crecimiento en estas personas no dependía ni de Pablo ni de Apolos. Aunque la labor de ellos era importante, aunque ellos eran útiles como para el labrador la pala y la azada, no obstante, no eran los causantes del crecimiento de la iglesia de los Corintios. ¿El causante era quién? Lo dice el texto claramente. Dice: pero Dios ha dado el crecimiento. Y vemos allí la palabra pero. Sí, Pablo plantó, Apolos regó, pero eso no es todo. Eso no es suficiente. Eso no hace la diferencia. A eso no se debe el éxito de esta labor. Se debe a que Dios ha dado el crecimiento. Mis hermanos, y así pasa aún en la agricultura misma. Usted puede desempeñarse o ocuparse de esta labor, usted puede plantar, usted puede regar, pero si Dios no quiere que esa plantita que usted está regando crezca, no va a crecer. No va a crecer. Asimismo, en la congregación. Mis hermanos, yo puedo esforzarme por trazar las Escrituras con precisión. Yo puedo esforzarme por ser claro y elocuente para acariciar sus oídos y se sientan un poco cómodos acá. Pero si Dios no obra por su Espíritu Santo, no pasa nada. No pasa nada. De tal manera que la condición en la que se encuentra la Iglesia Bautista Reformada de Cúcuta hoy no se debe a los 3 años que tiene sirviendo aproximadamente el hermano Ricardo. No se debe a los 2 años que Manuel se ha estado dedicando a la enseñanza y a la predicación. No se debe a la ardua labor que el pastor John junto con su esposa han desempeñado en la congregación. Se debe a aquel que ha dado el crecimiento. ¿Quién ha sido? Dios. Mis hermanos, toda la gloria de esto es de Dios. Esto que usted ve hoy, una congregación amplia en número, un mejor local, una congregación más madura, con un mayor conocimiento de las Escrituras y de la sana doctrina, no es debido a nosotros. La gloria de esto usted debe dársela a Dios. Que usted esté acá recibiendo todo este alimento espiritual que no recibe en otras iglesias, debe llevarlo a ser agradecido con Dios, porque Él lo ha puesto aquí. Y ha puesto hombres aquí, útiles para la iglesia, que prediquen la palabra fielmente. Mis hermanos,
Agradezcamos a Dios por lo que ha hecho en medio de esta congregación. Hagámoslo. Y cuidemos de los dones que el Señor nos está dando, porque es para su beneficio. Versículo 8. Así que ni el que planta, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Una vez más, Pablo menciona el hecho de que Apolos y él están en una misma categoría. Dice, son una misma cosa. Diferentes labores, diferentes trabajos, diferentes dones, diferentes capacidades. No obstante, son una misma cosa. Instrumentos de Dios para su edificación. Aquí no importa, y vemos aquí que ciertamente Pablo menciona que hay una diferencia, pero por otro lado hay una igualdad en cuanto a lo que son. Sí, desempeñan diferentes labores, son distintos. Tal vez el hermano José puede ser mejor para la escuela dominical que yo. Le gustan las preguntas, es un poco más dinámico, tiene mejor pedagogía. Eso se lo ha dado el Señor. Somos diferentes en eso, pero somos una misma cosa, por cuanto ambos servimos al mismo Dios y en pro del mismo beneficio. Y esto es lo que los corintios debían estar pensando, pero no lo estaban viendo. ¿Y por qué se estaban privando de esto? Debido a la carnalidad que había en ellos, debido a su pecado. Mi hermano, y déjenme decirle que cuando usted empieza a inclinarse hacia el pecado, a vivir una vida carnal, una vida descuidada, usted va a perder la capacidad de poder discernir las cosas, de poder ver lo que hay detrás de todas las cosas. Los corintios no podían ver lo que había detrás de la labor de Pablo y de Apolos. ¿Por qué? Por el pecado de ellos. Mis hermanos, la causante no es esta. La causante es el pecado. El pecado es lo que los está privando de no ver lo que deberían ver y de dar la gloria a quien deberían dársela, a Dios. Cuando usted está en esa condición, no puede hacerlo. Pablo menciona que hay una recompensa para cada uno. Ciertamente son una misma cosa, pero por cuanto hay diferente labor, ambos recibirán una recompensa diferente. Y esto está en relación con los versículos del 10 al 17, donde el apóstol Pablo va a mencionar que habrá un juicio para ellos como maestros. Ahora, aquí no quiero decir que habrá un juicio aparte, como enseñan algunos dispensacionalistas, sino que ellos ciertamente van a ser juzgados por la labor que han desempeñado. Mis hermanos, es por eso que Santiago va a decir, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, porque es que hay personas que no tienen el don de la enseñanza y quieren ser maestros, y se meten acá, y empiezan a desempeñar esa labor, y no edifican la iglesia, y empiezan tal vez a enseñar errores, a decir cosas que no deben, o personas que se suben acá con capacidades, pero con motivaciones incorrectas, buscando su propia gloria. Todo esto va a ser juzgado por Dios en algún día. De tal manera que no piense que predicar es algo muy bonito. No lo es. No lo es. Es algo que trae mucho compromiso. En aquel día serán juzgados conforme a la labor que desempeñaron, la forma en cómo plantaron o regaron, si la doctrina que enseñaron era la doctrina correcta o no, y conforme a ello recibirán su recompensa. Lo bueno de esta labor, mis hermanos, es que habrá una recompensa. Es una labor dura, es una labor ardua, pero habrá una recompensa. ¿Por qué es dura? Porque requiere estudio, pero también es dura porque pararse acá y decirle la verdad a la iglesia a veces implica que muchos de la iglesia se pongan en su contra. Le comentaba al pastor John que
Uno estando acá en el ministerio, uno pensaba que todo era bonito, que lo más duro que uno podía tener acá en la congregación, o como persona que se dedica a predicar la palabra, es tener que enfrentarse contra los falsos, es tener que enfrentarse contra aquellos que enseñan falsa doctrina, con los irreverentes y profanos. Pero no, resulta que lo más duro es tener que ser pateado por las mismas ovejas a las que le servimos. Esa es la parte más dura de servir en este ministerio, de tener que predicar la palabra. Porque queremos decir la verdad con el deseo de que la iglesia crezca, de que la iglesia madure, pero a veces hay que llamarle la atención. A veces hay que decirle que están actuando de forma inmadura. A veces hay que decirle que son como carnales, que no se están comportando de la forma de vida, les guste o no les guste. Porque no estamos aquí para agradarles a ustedes, sino para honrar a nuestro Señor que nos ha comisionado a esta labor. Pero eso implica que usted se va a poner en mi contra. Eso implica que usted no me va a aceptar la exhortación. Y eso es una de las cosas que más duele. Pero gracias a Dios que un día habrá una recompensa por toda esta labor que desempeñamos. Ahora, nosotros no lo hacemos simplemente porque habrá una recompensa. Lo hacemos porque sea que la iglesia lo acepte o no. Porque sea que lo sepan aprovechar o no. El Señor nos ha llamado a esto y hay ese deseo en nuestro corazón. Y esto quiero conectarlo con la idea de valoren los dones que el Señor les ha dado. Valórenlos. Si les llaman la atención, no se vayan en contra de ellos, porque si usted está haciendo mal, reconózcalo y arrepiéntase de su pecado. No se vaya en contra del siervo del Señor que está haciendo lo que le compete. Por eso es que ser pastor no es fácil. Así que con esto quiero instarle a que amen a sus pastores. No tenemos pastores a tiempo completo, pero hay un don que el Señor nos ha dado, el pastor John Espitia, y debemos, aunque no idolatrarlo, sí reconocerlo y cuidarlo. Aceptar sus exhortaciones. No irnos contra él y darle patadas. No obstante, aunque ustedes no recompensen a sus ministros, y no hablo aquí de algo monetario, es algo que la iglesia debe hacer con sus pastores, aunque no lo hagan, estas personas siempre tendrán un consuelo, y es que serán recompensados por Dios. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo vuelve a presentar aquí las dos ideas que ha venido tratando. Lo que él y Apolo son en realidad, la forma en cómo deberían ser vistos, y presenta también a Dios como aquel al que se le debería dar la gloria por todas las cosas. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. La misma idea, somos servidores de Dios. El apóstol Pablo no es diferente a mi persona, en el sentido de que ambos servimos a Dios. Ambos estamos en función del crecimiento del reino de Cristo. Ahora, algo a considerar aquí. Y yo sé que no todos ustedes son predicadores, no todos ustedes son maestros, pero no puede pasarse por alto. Es que aquellos que desean serlo y que ya lo están haciendo también, deben entender la gran labor que se nos ha dado. Ser colaboradores de Dios. Pensemos en eso. ¿Nos necesita Dios? Usted puede ir al Antiguo Testamento y ver las grandes cosas que Dios hacía por sí solo. Le voy a dar una. Cuando raptaron el arca del Señor y se la llevaron los paganos, no recuerdo ahora el nombre de quiénes eran, y la colocaron en su templo, ¿saben qué pasó?
El ídolo de ese templo amaneció en el piso. Lo volvieron a poner donde estaba. Después amaneció en el piso con la cabeza cortada. Después de este pueblo le empezaron a salir grandes tumores. Plagas vinieron sobre ellos. Y ahí no había ni uno del pueblo del Señor. Ni uno. Y estos hombres dicen, esta arca ciertamente tenemos que devolverla porque el Dios de ellos se ha venido contra nosotros. Y montan el arca sobre animales y lo tiran a la suerte y dicen, si se va por la derecha es porque ciertamente esto es mera casualidad y el Dios de ellos no ha hecho nada. Pero si se va por la izquierda, este es Dios, el Dios de ellos que nos ha causado todas estas cosas. Sobre animales que no tienen razón, no saben, van a donde quieren. Si van aquí es porque ven pasto, pero no porque digan, vamos a irnos por aquí porque escuchamos que dijeron esto, ¿no? ¿Y por dónde se fue el arca? Por el camino que demostraba que todo esto lo había sido Dios. Dios mismo se encargó en que su arca fuese devuelta a su pueblo, sin que hubiera la intervención de un solo hombre. Mis hermanos, Dios puede extender el reino de los cielos sin usted y sin mí. Así que no se crea muy importante. Así que no se crea indispensable. ¿Sí? Pero el hecho de que Dios lo llame a usted, no necesitándolo, para que sea un colaborador suyo, eso es muy agradable. Eso es hermoso. Pero eso trae también sus consecuencias, ¿no? Sus implicaciones. Sin embargo, aunque ellos debían valorar lo que Dios les había dado como colaboradores, ellos, Pablo y Apolos, la iglesia debía ver las cosas desde otra perspectiva. Debían reconocerlo como simples hombres que no hacen más que lo que Dios les ha mandado. Y debemos decir, ¿cómo? Siervos inútiles somos, porque no hacemos más que lo que se nos ha mandado hacer. Y lo que hacemos, lo hacemos, si acaso bien, porque Dios nos ha capacitado. Cuando lo hacemos mal, es por nuestra negligencia, es por nuestra falta de compromiso. Ahora Pablo quiere una vez más terminar de posicionar todos los reflectores hacia Dios, de enfocarlos hacia Él para que Él reciba toda la gloria y la iglesia termine por comprender quién es el que está detrás de todo esto. Y le dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Sí, Corintios, somos colaboradores de Dios. Yo planté, Apolo regó. Pero ustedes son el producto de la obra de Dios en sus vidas. Es como si Dios mismo fuese el que está labrando la tierra, utilizando a Apolos como una pala y utilizando a Pablo como una azada, utilizando a Manuel como un rastrillo, utilizando a José como una carretilla, etc. Pero es Dios mismo el que está labrando la tierra en la cual usted se encuentra creciendo, de la cual usted se está beneficiando. Usted es labranza de Dios, no de Pablo, no de Apolos, no de Manuel, etc. Para no seguirlo repitiendo. Usted es labranza de Dios. Mi hermano, mi hermana, el que se ha encargado de labrar esta tierra ha sido Dios. El que no ha abandonado esta tierra por muchos años ha sido Dios. Y creo que los hermanos más antiguos pueden reconocerlo ahora. ¿Cuánto tiempo con problemas, sin pastores, sin buenos hermanos enseñando, Dios preservó esta iglesia? Y a su tiempo ha venido dando hombres para una mejor edificación. ¿Quién ha sido el que no la ha abandonado? ¿Quién ha sido el que la ha labrado? El Señor, no el que la fundó, no los que la fundaron, no el que está predicando ahora.
Dios es el que la ha labrado. De tal manera que esta iglesia no es de otro que no sea Dios. El crecimiento de esta iglesia no se debe a otro que no sea Dios. Por ende, ¿quién se debe o a quién se le debe toda la gloria? No a los hombres, sino a Dios. Es a Él a quien debemos adorar por lo que nosotros somos como iglesia, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo. Sí, oren por sus ministros, oren por ellos, pero oren a Dios pidiéndole que lo siga usando, que siga obrando en esta congregación, que nunca la abandone como no la ha hecho hasta ahora, porque puede abandonarla. Vea lo que le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Puede abandonarla. La misma idea se transmite cuando dice que son edificios de Dios. Al él decir que son edificio de Dios o labranza de Dios, está queriendo atribuirle a Dios todo. El hecho de que el edificio se encuentre en la etapa que se encuentre, ya sea de inicio, ya sea de desarrollo o de culminación, se debe a Dios. La altura que tenga el edificio, la belleza de este edificio, la fortaleza de este edificio. Y estoy hablando aquí de forma figurada para hablar de nosotros como iglesia, y no me refiero a las cuatro paredes. Se lo debemos a Dios que ha estado obrando en medio de nosotros, que se ha encargado de añadir a los que han de ser salvos, que se ha encargado de traer a los que vienen de falsas iglesias a esta congregación a seguirse beneficiando. No dejemos, mis hermanos, por nuestro pecado, de reconocer la obra que Dios está haciendo en medio de nosotros. No pongamos la mirada en los hombres que están aquí, pongámosla en Dios, porque Él, desde el principio, es el que ha hecho todas las cosas. Fue el que nos escogió, fue el que nos llamó, fue el que nos regeneró. Por Él nos convertimos, por Él nos estamos santificando, por Él estamos siendo preservados y por Él seremos glorificados, conformados a la imagen de Cristo, y con Él reinaremos por siempre. Y todo esto por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y quién envió a Cristo sino Dios el Padre? ¿Y quién es aquel que murió en la cruz del Calvario sino Dios mismo, a fin de la extensión de su reino? A fin de que cuando Él ascendiera a los cielos y llevara cautiva la cautividad, diera dones a los hombres. ¿No es eso lo que dice su palabra? ¿Quién fue el que dio dones a su iglesia? Cristo, cuando ascendió a los cielos por medio de su Espíritu Santo, pues Él dijo que lo enviaría, que lo envió no solo para ser nuestro consolador, sino aquel que nos capacita para enseñar, para desempeñar cualquier labor que se nos dé acá en la congregación, a fin de que su reino sea extendido. Mis hermanos, todo se lo debemos a Cristo, a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sin Él nada es posible, sin Él no hay iglesia, sin Él no hay ministros, si no hay una iglesia que avance, no hay reino, no hay nada. Todo es por Cristo. Pero aparte de eso, Cristo es nuestro mayor ejemplo de un siervo. Lo mencioné al principio. Aquel que siendo verdaderamente Dios, vio nuestra necesidad, se hizo hombre y nos sirvió, aunque servir implicara su muerte. Así nosotros debemos servir, aunque servir implique que la iglesia se nos venga encima. Así servir implique que la iglesia se ponga en nuestra contra. Debemos servir al Señor, porque más que servir a la iglesia, servimos a nuestro Señor primeramente. Pero también tenemos en Cristo un ejemplo de humildad, el cual nunca se mostró como superior a nadie, sino que a sus discípulos les dijo: sentaos acá, que yo os lavaré los pies. Qué humildad la de nuestro Señor Jesucristo. De esta humildad había aprendido Pablo, y no porque se hubiese conducido con él, sino porque Pablo también leyó los evangelios. Sino porque Pablo también se condujo con los discípulos de Cristo, los cuales ciertamente les tuvieron que haber hablado de Cristo. Y Pablo aprendió de esta humildad. Asimismo nosotros debemos hacerlo. Pero vuelvo y repito, para dejar claro, que esto no se refiere solo
a aquellos que sirven en la predicación y la enseñanza. Aunque en el contexto se trata de ello, también se debe a cualquier labor que usted desempeñe en la iglesia, desde como ujier, como el que sirve y viene y prepara el café. Mi hermano, usted es importante para la congregación. Siga desempeñando su labor, hágalo de la mejor manera porque sirve a Cristo. No venga aquí a servir de mala gana. Y yo les voy a ser sincero. Si usted no va a servir con la mejor disposición de su corazón, no sirva. Siéntese. Si usted no va a hacer las cosas bien, no las haga. Si usted no quiere glorificar al Señor con eso, no lo haga. Hace mejor estando sentado. Pero si lo va a hacer, no lo haga mirando a los que están aquí. No se compare, pero es que Manuel predica, él es mejor que yo. No, mi hermano, el que trapea también es útil. Y yo no llegué aquí a la iglesia de Cúcuta, tome púlpito de una vez. Yo era el que trapeaba. Yo hacía el aseo de muchos hermanos. Hermano, no puedo, ¿puede hacerlo? Lo hacemos. Y me gusta hacerlo. Eso es lo que todos debemos hacer, es importante. No me gusta aquellas personas que solamente quieren estar aquí, pero no mueven un trapero. Así que mis hermanos, con esto quiero instarlos a que no andemos viendo quién es mejor y quién es mayor. Dios ha repartido a todos de forma distinta. Lo que usted debe ocuparse es que en aquello que Dios le ha dado, usted lo ponga en funcionamiento para el beneficio de su iglesia. Sea lo que sea, pero póngalo en funcionamiento de la mejor manera. Porque todo es para la gloria de Dios. Oremos, mis hermanos.